Sí, ya hemos empezado. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer tener esta tarde con nosotros a Marta Sanz, la autora Marta Sanz, y a la profesora Khadija Kartasi, que nos van a hablar sobre el papel de la mujer en la literatura. Esto está muy bien, los personajes literarios femeninos. Sobre esto hay mucho que hablar y realmente Marta es una experta en esta materia como autora que es y por toda su formación. Voy a leer, porque tengo que leerlo porque es muy extenso, un poco un extracto del currículum de Marta. Marta Sanz es escritora, es doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido importantes premios, como el Premio Herralde de Novela en 2015, el Ojo Crítico de Narrativa en 2001 o el 11º Premio Vargas Llosa de Relatos. Fue finalista del Premio Nadal en 2006 y en 2013 ganó el Premio Cálamo en la categoría Otra Mirada. Es crítica literaria en distintos medios, ha ejercido la docencia en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y ha dirigido la revista literaria Ni Hablar. Aparte de su obra como novelista, también ha escrito cuentos, poesía, ensayos, artículos de viajes y de opinión. Colabora habitualmente en los periódicos El País, con crónicas de viajes en el suplemento El Viajero, y en Público, en la sección Cultura, y con la revista El Cultural del Mundo. En Infolibre suele colaborar en la sección El Cuento de Todos, donde varios escritores desarrollan un relato. No voy a leer la lista de obras que tiene porque es extensa, pero realmente pueden estar seguros de que si quizás citaré la novela Un buen detective no se casa jamás, en 2012, publicada por la editorial Anagrama, que creo que es parte de una trilogía, me parece, ¿no? Es la segunda novela de una trilogía. Por eso. Pero bueno, es una cosa que ya dejo a cada cual que explore la producción literaria de Marta. Y en cuanto a Khadija Kartasi, la profesora Khadija Kartasi, que va a entrevistar a Marta, es doctora en Filología Española por la Universidad de Valencia, es exinvestigadora por la AECI en la Universidad de Valencia, exinvestigadora en el Instituto de la Dona de Valencia, exdirectora de la rama de Estudios Hispánicos 2013-2017. Actualmente es profesora titular de Literatura Española y Teoría Literaria en la Facultad de Mohamedía. En 2017 publicó su primer libro por la editorial Publicia, La imagen de Marruecos en la narrativa española contemporánea, y tiene otros trabajos publicados sobre la literatura catalana actual escrita por marroquíes. Tiene un libro en curso de publicación en colaboración con la investigadora canaria Yasmina Morales Romero, Las nadies de la narrativa española sobre Marruecos, 1863-2020. Y bueno, ya con esto, yo no sé si Maribel quiere iniciar la sesión de esta tarde y pasar la palabra, y vamos a disfrutar de esta tarde, de todo lo que nos dé. Bueno, yo simplemente añadir que encantada de que estéis aquí, bienvenidos todos. Han habido muchas personas que se han interesado por esta actividad y Marta nos pidió que tuviera un formato como entrevista, cosa que creo que es muy buena idea porque es mucho más dinámico que no hacer una conferencia en la que sueltas un rollo, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya la maestra de ceremonias pues se lo paso, ya va a ser Khadija, que se ha preparado la entrevista a Marta. Adelante, Khadija. Gracias, Maribel. Primero y antes que nada, me gustaría expresar mi agradecimiento por todos los organizadores de este encuentro, por habernos brindado esta oportunidad para realizar esta entrevista con la escritora Marta Sanz. Muchísimas gracias. Entonces, voy a proceder a dar la bienvenida a la escritora y luego ya pasaré a las preguntas. Bueno, va a ser una charla amena entre amigas.
Marta Sanz es la escritora que deshace en piezas su cuerpo, la cruda realidad que lo vulnera. Las enfermedades, los estigmas, los miedos, las cuestiones sociopolíticas. Hoy se sienta con nosotros en esa tertulia virtual impuesta por la situación sanitaria. A mí personalmente me hubiera alegrado tenerla en Marruecos y darle la bienvenida como se merece y tal como manda la tradición islámica aquí. Antes de iniciar la preparación de esta entrevista, me había tomado el tiempo para ver otras entrevistas y he querido que esta sea, no fuese una repetición de las mismas preguntas, sino que tuviese un sabor a azahar y a especias, puesto que estamos en Marruecos. La voy a condimentar un poco con especias marroquíes. Así que hoy mi prioridad como hispanista marroquí y ávida lectora de Marta Sanz es lograr resolver las dudas de los lectores marroquíes primero, y también me gustaría que nuestra charla se convirtiese en un espacio abierto para reflexionar sobre el personaje femenino, aprovechando esta cercanía cultural que existe entre el pueblo marroquí y el español. Al fin y al cabo, nuestro esfuerzo, nuestra labor como mujeres primero, profesoras y intelectuales, es destruir patrones, sacudir esquemas de pensamiento, lograr transformar por medio del arte y de la literatura nuestras sociedades. La primera pregunta va a tener relación con, es como un contraste entre literatura marroquí, escrita por plumas femeninas, mujeres, y la literatura femenina española. Bueno, la literatura actual marroquí escrita por mujeres se destaca esencialmente por lo siguiente: guerra feroz contra el patriarcado en sus múltiples facetas, guerra contra esta violencia arraigada en nuestra estructura social y que nosotras también asumimos como lógica inherente a las relaciones humanas, laborales y sociales. Tercero, reconciliación con el cuerpo femenino, objeto de acoso, maltrato, vejación y violación, y la lista es larga. Apropiación de la lengua y el arte de contar como forma de autoafirmación. Y por último, guerra contra la institución cultural machista que acusa a las autoras marroquíes de ser morbosas, provocadoras, trepadoras y, en definitiva, escritoras de segunda categoría. ¿Hasta qué punto las obras de la española Marta Sanz coinciden con estos fundamentos? Bueno, en primer lugar, dejad que yo exprese primero mi emoción por poder compartir esta tarde con vosotras y con vosotros. Me hubiera encantado poder volver a Fez, que es un lugar de donde yo tengo un recuerdo absolutamente maravilloso, mágico, seguramente muy literario. Recuerdo esa Medina concéntrica y todas las cosas que allí nos sucedieron. Recuerdo los olores y bueno, yo tenía muchísimas ganas de volver. Maribel lo sabe, pero no ha sido posible. Entonces, en cualquier caso, quiero expresar mi gratitud a Maribel, al director del Cervantes, Miguel Ángel San José, y muy especialmente también a ti, Jadilla, por esta entrevista tan maravillosa y ya veo que tan bien preparada que me vas a hacer, y también a las personas que nos acompañan, por supuesto. Bueno, yo creo que la narrativa de Marta Sanz, y hablar de mí en tercera persona, es algo que se me hace espantosamente extraño, pues tiene mucho que ver con todos estos puntos de los que tú has hablado, pero me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Yo como narradora, voy tomando conciencia de estas dimensiones de mi narrativa poco a poco, porque cuando yo comienzo a escribir, y esto sí que es algo que yo he comentado alguna vez, bueno, yo soy una niña de la transición, y a las niñas de la transición pues nos educaron en una fantasía de igualdad, que era eso, que era realmente una fantasía. Pero como cuento en la novela, la lección de anatomía, nosotras nos educamos con aquello que se llamaba la pedagogía moderna, donde en la segunda etapa de la EGB
pues de algún modo intercambiábamos los papeles. Por ejemplo, pues en la clase de pretecnología eran los chicos quienes cosían botones y hacían unos estuchitos con unos bordados muy monos, mientras que a las chicas se nos daban grifos para arreglar y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que las mujeres de mi generación vivimos durante un periodo de tiempo la fantasía de que verdaderamente éramos libres e iguales. Entonces, yo creo que yo tengo la epifanía de que esto no es así cuando me incorporo al mercado laboral. Cuando me incorporo al mercado laboral y me empiezo a dar cuenta de todas las brechas de desigualdad, de todas las mujeres que están en una situación precaria, de las dificultades para conciliar. Y entonces, de una manera que hasta ese momento había sido muy egoísta, yo echo la vista atrás y empiezo a interpretar en otra clave los comportamientos familiares de otras mujeres, de mi madre, de mis abuelas, de tías más mayores que yo, y empiezo a entender conductas, empiezo a entender resentimientos, empiezo a entender, como te diría, malestares, empiezo a entender como una contractura en la vida que cristaliza en una actitud que no puede ser abiertamente agresiva contra el sistema, porque el sistema parece que no te lo permite, pero sí que te hace tener actitudes en el espacio doméstico de pequeñas disconformidades que expresan, ya te digo, pues un malestar con todo. Entonces, claro, yo cuando empiezo a escribir, esto te lo cuento con una mirada muy retrospectiva, porque yo, conciencia de estar escribiendo como una mujer, que además de ser una mujer, es una mujer crítica con la realidad en la que vive desde el punto de vista feminista, pues yo probablemente esa conciencia la tengo con Susana y los viejos. Antes he escrito libros donde sí que se ve esa disconformidad. Por ejemplo, mi primera novela, El Tío, es una novela donde se habla de una relación amorosa vampírica de una mujer con una voz autobiográfica, que naturalmente soy yo, que hace del amor el centro de su vida. Hace del amor el centro de su vida de una manera que es mala para ella. Mala para ella y mala para su compañero también, ¿no? Entonces, yo escribo esa novela, ¿cómo te diría? Para quitarme un peso de encima, para salvarme de una relación, eso que llaman ahora una relación tóxica, y lo hago con una mirada autocrítica de la que me doy cuenta a posteriori. Yo cuando estoy escribiendo esa novela estoy como exorcizando mis demonios, pero sin embargo luego me doy cuenta de que es una novela representativa de esa manera de entender el amor que nos ha hecho pues tantísimo daño, tanto a nosotras como a ellos. Y luego ya poco a poco, con la edad, de ahí la extensión de mi currículum, como ha señalado el director del Cervantes de FED, pues ya sí que voy tomando decisiones narrativas, decisiones estilísticas que quieren poner de manifiesto esas diferencias del cuerpo de la mujer que se convierten en desventajas en el espacio público. Y eso creo que cristaliza en un estilo en particular. Por ejemplo, en Clavícula, toda esa prosa fragmentada, toda esa hibridación de géneros, toda esa, insisto, esta palabra seguramente la utilizaré muchas veces, esa contractura del cuerpo como texto está expresando pues ese desajuste que tú tienes con el mundo. Tú estás en permanente pelea con el contexto que te rodea, en permanente pelea con el mundo, y eso hace que el cuerpo te duela, y eso hace que reivindiques un tipo de escritura que no sea la de tus padres, sino que vas buscando madres, vas buscando otra mirada, o vas buscando una voz más personal. Pero en cualquier caso, claro, yo ahora me identifico con esto que tú has llamado guerra contra el patriarcado, reconciliación con el cuerpo femenino, y de esto hablaremos más veces, apropiación de la lengua y la guerra contra una institución cultural machista. El problema es que, claro, el machismo forma parte de nuestra ideología invisible.
Entonces, muchas personas somos machistas y me incluyo, Exacto. Me incluyo porque tengo el esfuerzo de no serlo, pero estoy educada en esto. Exacto. Entonces, como forma parte de nuestra ideología invisible, pues el problema es que hay muchas personas que no se dan cuenta de que tenemos eso interiorizado y no lo vemos, y entonces nos parece normal lo que no es normal. Y eso tiene que ver también con la ocupación de determinados puestos en el espacio público, con la manera de valorar el trabajo de las mujeres y con todos estos asuntos que tú ya conoces muy bien, seguro, Jadilla. Pues sí, lamentablemente lo conozco muy bien, este sufrimiento y sobre todo lo que a nosotras nos duele más es que lo tenemos tan interiorizado que lo asumimos. Claro. Y esto lo que la verdad es que espero que las generaciones venideras pues cambien un poco o rompan estos esquemas de pensamiento tan arraigados en la psicología femenina y que no nos dejan avanzar. Y este amor del que hablas, este apego, este amor posesivo que nos inculcó la sociedad o nos inculcaron nuestras madres o vete tú a saber, pues nos daña a nosotras y daña a todos los que están a nuestro alrededor. Tenemos que reflexionar seriamente en esto y intentar subsanarlo poquito a poco. Pero lo importante es ser consciente de ello. Y tardamos mucho. Yo cuando cada vez que leo tus obras, pues es como una forma de autodescubrimiento. Me descubro de nuevo. Sí. Y esto no logramos hacerlo ni escuchando vídeos de psicología, no. Leyendo narrativas sí que yo por lo menos me pasa. Pues muchísimas gracias por estas aclaraciones. Voy a pasar directamente a otro tema que es urgente, me parece urgente. Es la violencia machista unida a la violencia económica en la situación de pandemia, la situación de pandemia, bueno, confinamiento, periodo de confinamiento. Sherazade en el búnker me ha impactado muchísimo y gracias por habernos obsequiado el relato tan maravilloso. En este relato describes con detalles el día a día de las mujeres que de repente se vieron enfrentadas en una situación de violencia económica unida a un encarcelamiento forzoso en una especie de búnker sin salida, donde han de protegerse todos los santos días del maltrato, agotamiento psicológico de sus parejas. A mí personalmente me dio la impresión de que quisiste alertarnos sobre la vulnerabilidad de las mujeres en esta época de vacas flacas y has querido denunciar el abuso y el maltrato de los hombres. ¿Qué me dices de todo esto? Bueno, yo te cuento, cuando comenzamos con esta situación horrible de la pandemia que nos llevó al confinamiento, yo, pues probablemente desde la locura de sentirme en casa como dentro de la ruedecita del hámster, de sentir que no sabía muy bien cómo te diría, cómo ser útil, cómo conversar con los demás en esta situación tan horrible en la que, por ejemplo, en Madrid las pistas de hielo se estaban convirtiendo en morgues por la cantidad de personas fallecidas y todo era tan extraño. Pues me vi escribiendo este relato y cuando lo escribí decidí regalarlo, se lo entregué a la editorial Anagrama para que lo colgaran en su página web como una manera, por una parte, de mantener la conversación
entre los lectores y las lectoras y las personas que escribimos y la comunidad en general, pero también es lo que tú dices, es una manera de alertar. Vamos a ver, la pandemia es terrible, terrible. Tenemos que estar todas a una para intentar superar esta situación tan espantosa, pero esto no significa que el mundo se haya parado desde el punto de vista de las violencias que padecíamos antes. La pandemia no nos ha convertido a todas y a todos en hadas madrinas y en príncipes encantadores. Aquí esto lo único que va a ocurrir es que se van a radicalizar todavía más las tensiones y las violencias. Y está bastante claro que en épocas de crisis económicas las más maltratadas son las mujeres. Y eso se refleja en las tasas de paro, de trabajo temporal no deseado, de personas en riesgo de exclusión, de precarización y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, es decir, cuidado, porque aquí esto no es un paréntesis. Y a esto hay que añadir que el hecho del encierro puede ser un callejón sin salida para muchas mujeres que eran previamente maltratadas. O sea, es una locura total y absoluta. Entonces, yo decidí regalar este relato que cuenta estas cosas con cierto sentido del humor y para intentar, pues eso, por una parte, hacer una pequeña llamada de atención, pero por otra parte, levantar o despertar una sonrisilla sardónica. Tú al principio has apuntado algo que a mí me interesa mucho y es que desde mi punto de vista no podemos separar las violencias económicas, lo que serían las violencias estructurales de las violencias culturales. Cuando los analistas y las analistas hablan de los feminicidios en España, por ejemplo, como violencia intrafamiliar, como si fuera algo excepcional, como si fuera algo que formara parte de la crónica de sucesos o del relato de lo espectacular o objeto de la prensa amarilla, a mí se me ponen los pelos de punta, porque es una manera de no entender que la devaluación de la carne de las mujeres en el espacio público, la devaluación de lo que tú eres por lo que te pagan, por cómo te consideran, por el respeto que te tienen, por cómo te valoran, eso es indisoluble de que luego se considere que tu cuerpo es manejable, que tu cuerpo no importa, que tu cuerpo no vale, que tu cuerpo es desechable, que se puede estar pudriendo en una cuneta o que puede experimentar miedo o que está ahí hecho para que alguien lo use, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que esto, que las violencias del capitalismo salvaje que abren de una manera sangrante las brechas de desigualdad, luego en lo que cristalizan es en una violencia física. En una violencia física que se ceba con las frágiles. Y mira, ahora, por ejemplo, en España, y me imagino que en Marruecos pasará lo mismo, han salido, creo, las nuevas tasas de desempleo. ¿Quién se ha quedado en casa ahora que hay más necesidad de cuidados y hay menos trabajo? ¿Quién se ha quedado en casa? Las mujeres. Las mujeres han renunciado a sus profesiones, han renunciado a sus oficios porque han considerado que era más importante la retaguardia, y yo no sé si esto lo hacemos porque lo pensamos así o porque verdaderamente vivimos en un sistema que para nosotros es expulsivo. Y luego frente a esto hay otra idea complementaria, y es que, claro, los cuidados en la casa son fundamentales. Y el problema es que tampoco nosotras ni ellos valoramos los cuidados en lo que verdaderamente valen, valga la redundancia. Yo abogo mucho porque los cuidados de la casa tengan una remuneración. O sea, claro, es un trabajo, y es un trabajo sin el cual las sociedades no saldrían adelante, no avanzarían. El cuidar la casa, la crianza de los hijos, la intendencia doméstica, eso lo puede hacer igualmente un hombre que una mujer, pero claro, es un trabajo muy feminizado en la sociedad en la que nosotros vivimos. Y en cualquier caso, ya te digo, me parece muy interesante ese punto de partida que tú has planteado
en el que no podemos desvincular lo económico de lo cultural, las desventajas económicas de esas agresiones terribles que nosotras padecemos. Yo eso lo verbalicé, creo que con un poco más de lucidez de la que estoy empleando esta tarde en un ensayo que tú habrás leído seguramente, que se llama Monstruas y Centauras, que surgió cuando, pues eso, a consecuencia del Me Too, de la Carta de las Intelectuales Francesas en España, después de la violación de la manada, que tuvo que removió las conciencias desde muchos ámbitos. Sí. A ver, el título Sherazade y el búnker a mí me llama la atención por haber prestado el nombre Sherazade de la cultura cuentística oriental y el búnker, que es el lugar cerrado sin salida donde estuvimos metidas todas y algunas con sus parejas que las maltrataban. Yo he pensado, Sherazade tenía que inventar cuentos, contar cuentos a Shahrayar para que todas las noches lo vaya entreteniendo, para que no sea esa la última noche que va a pasar con él. ¿Es esta la misma o me equivoco? Porque bueno, ¿sí? Sí, perdona, acaba. El personaje de relato parece que está aguantando, está soportando la mala leche del marido y parece que está interiorizando el hecho de que ella tenga la culpa de todo. Si está de mal humor es porque ella ha hecho algo. Es esto, ¿no? Y está tiene tanto miedo en el cuerpo que le tiene que entretener, le tiene que apaciguar un poco este mal genio para que al final no la acabe matando como hubiera pensado Sherazade en su momento. ¿Qué me dices de este título? Igual estoy equivocada. No estás equivocada en absoluto. Fue mi interpretación. ¿Sí? No estás equivocada en absoluto. Yo me identifico muchísimo con tu interpretación. Es más, esto me deja más tranquila respecto a lo que es la eficacia del cuento. Veo que me ha llegado, el mensaje me ha llegado. Entonces yo ya tranquilísima. Como yo te decía, para mí era primero muy importante contar cómo la violencia, esto es como las leyes físicas, ¿no? La presión se ejerce en superficies pequeñas. Cuanto más pequeña es la superficie, más presión. Entonces, si tú partes de una situación previa de violencia y reduces el espacio, eso hace que aquello se pueda convertir en una olla a presión y en una situación insostenible. De ahí la idea del búnker, de lo cerrado, de lo asfixiante. Pero luego había otra cosa para mí fundamental cuando escribí este cuento, y por eso es Sherazade, ella, que es la que cuenta para salvar su vida, y es que con esta idea yo también quería subrayar un concepto que yo tengo de la literatura. Un concepto que tengo de la literatura en el sentido de que yo creo que la literatura verdaderamente sirve. Sirve. O sea, no tengo la visión ingenua de que la literatura vaya a cambiar la realidad de un día para otro, pero sí que creo que la palabra literaria tiene un efecto performativo sobre la sociedad. Interviene en las sociedades porque poquito a poco tiene la capacidad de ir modificando las conciencias, tiene la capacidad de ir reformulando determinados prejuicios, de modo que eso va impregnando la conciencia de los lectores, la conciencia de las lectoras, lo vamos metabolizando y a lo mejor pues empezamos a ser lúcidos respecto a esos elementos de la ideología invisible que nos hacen daño cotidianamente, ¿no? Entonces, el hecho de que a Sherazade la palabra le sirva para sobrevivir es una manera de mostrar una confianza muy optimista en la literatura y en el valor de la cultura en un momento en el que parece que la literatura y en general el valor de lo cultural pues también es objeto de devaluación.
parece que estamos a otras cosas, o sea, parece que todo lo literario se asocia a lo que tiene que ver con lo espectacular, lo literario se asocia al ocio, cuando lo literario, además de tener mucho de espectacular y mucho de entretenido y proporcionarnos divertimento y un enorme placer, lo que hace muchas veces también es ampliar nuestros horizontes y eso a veces duele. Ampliar los horizontes suena muy bien, pero a veces cuando tú te colocan un espejo delante y tú eres consciente de determinadas cosas, eso puede ser doloroso, ¿no? Pero a la larga creo que esos descubrimientos, que esas epifanías son buenas, son transformadoramente positivas, ¿no? Entonces, esta era la idea de mezclar las palabras de Sherezade con Bunker. Una visión de la literatura y una crítica, naturalmente, a la violencia que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres en nuestras sociedades. Muy bien. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, Jadilla. Muy bonito, muy bonito. No podríamos hablar de mujeres sin evocar otros puntos negros o metáforas de la libertad femenina. A mí me gustaría hablar del mito de la maternidad, que nos conduce indudablemente a hablar de la decisión del aborto o simplemente optar por no tener descendencia. Como tú dices, creo que en lección de anatomía, esos bebés que no pariré nunca. Me ha gustado mucho me identifico mucho con esto. Hoy en día muchas mujeres, o bien por convicción personal o por circunstancias de la vida, optamos por renunciar a este rol natural y a veces es un rol impuesto por la sociedad patriarcal. Y por fin nos enfrentamos con la falacia de este mito de la maternidad, que nos hace sentir a veces culpables y otras incompletas. Si no damos a luz, nos sentimos incompletas. A ver, las protagonistas de tus novelas, a modo de ejemplo cito Lección de anatomía, Amour fou, Clavícula, Daniela Astor y La caja negra, entre otras, se crearon aposta para destruir este mito. Bueno, vamos a ver, yo creo que todas estas novelas que tú has citado, algunas escritas desde una clave abiertamente autobiográfica y otras escritas desde lo que yo llamo siempre las máscaras de la ficción, parten de una experiencia personal, parten de lo que yo siento respecto a ese tema. Entonces, yo soy hija y no he sido madre, ¿no? Y no creo que una mujer sea más mujer por el hecho de ser madre o de no serlo. En cualquier caso, yo por lo que abogo en este asunto es, sinceramente, Jadilla, porque nos dejen en paz. O sea, quiero decir, a mí las mujeres que quieren ser madres y que quieren ser madres por voluntad propia y porque consideran que para ellas sí que va a ser una manera de realizarse personalmente, de cumplir su misión en la vida y en el mundo, me parece respetabilísimo. Y de la misma manera yo pido que me respeten a mí. Yo creo que bueno, yo no tengo esa pulsión, yo no tengo esa necesidad, yo no he sentido eso que llaman el reloj biológico y entonces me molesta cuando me dicen te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir. A lo mejor hay gente que se arrepiente de lo contrario. Ahora, eso está muy feo decirlo, claro. Me arrepiento de haber tenido todos estos hijos. Entonces surge la figura de la madre desnaturalizada, que es lo peor que se puede ser en la literatura, en la vida y en todas partes. Pero como te decía, todas estas mujeres que no son madres por decisión propia en mis novelas, y algunas recurren al aborto, como en el caso de Sonia en Daniela Astor y la caja negra, y otras no, otras sencillamente pues deciden no quedarse embarazadas y no se quedan embarazadas. Todas estas mujeres forman parte de las distintas mujeres que yo he sido a lo largo de mi biografía.
Entonces, por ejemplo, en la lección de anatomía, y uno de los primeros capítulos se titula El día del parto de mi madre. Sí. El día del parto de mi madre. Bueno, entonces, en ese capítulo yo creo que con bastante sentido del humor se relata cómo a mí desde que yo era muy pequeña mi madre me contaba su parto. Mi madre me contaba su parto con todo lujo de detalles, porque mi madre pertenece al gremio sanitario y entonces me podía contar con gran precisión cuáles habían sido las dificultades de su parto, ¿no? Entonces me decía, porque yo no dilataba bien y entonces me pusieron tal cosa y luego te metieron una ventosa eléctrica que ajustaron a tu cabeza, tócatela. Y es verdad que yo aquí todavía tengo una marca de la ventosa eléctrica, entonces parece una tontería, pero el hecho de que a mí mi madre me relatara tantas veces y con ese código, por una parte, que mezclaba lo anatómico, lo fisiológico con el relato gore, pues a mí me hizo ser muy precavida a la hora de decir, yo creo que no quiero pasar por esta experiencia física. Entonces, yo quería contar que para decidir no ser madre, tú puedes tener motivos trascendentes, religiosos, místicos, económicos, físicos, tontos, o sea, pero que ya está, o sea, no tienes por qué ser juzgada por eso. Y en ese capítulo se ponía además también en paralelo esa experiencia autobiográfica con una concepción de la literatura. Porque en el fondo los relatos de mi madre que han condicionado mi vida en muchos sentidos, también a mí me han inducido a escribir. Han hecho de mí esa minuciosidad en el contar, ese colorismo, esa palabra que es como materia, yo la heredo de los relatos de mi madre. Entonces, yo quiero contar, estábamos otra vez en lo mismo que antes. El relato vale para bien o para mal, para tomar decisiones que afectan a nuestra vida y, en mi caso, para formarme como escritora. Y en el caso de Daniela Astor y la caja negra, que no es una novela autobiográfica, pero que sí que es una novela que habla un poco de las mujeres de mi generación, lo que se cuenta es la historia de una mujer que por el hecho de cuando ella aborta, cuando todavía es ilegal en España, y entonces ella se queja, cuenta que lo que a ella le ha hecho desgraciada son los jueces y las leyes, no los médicos. Porque hay todo un imaginario, toda una representación de la sexualidad femenina, de las agresiones sexuales contra las mujeres o de los abortos, que tienden a, ¿cómo te diría?, a demonizar y a convertir en sucio o en limpio un referente de la realidad que se transforma por cómo es contado. Casi todos los abortos que tú puedas leer en los libros o ver en las películas son situaciones terribles. Se cuentan desde lo morboso, se cuentan desde lo oscuro, desde lo agrio. Entonces, en Daniela Astor y la caja negra hay una reflexión sobre cómo se relaciona la realidad con sus representaciones. Y esto a las mujeres nos afecta mucho, porque, por ejemplo, la violencia que se ejerce contra nosotras se suaviza en las representaciones de los cuadros renacentistas. Sus anhelos viejos es un episodio terriblemente truculento que por efecto de la luz, por efecto de la suavidad de la pincelada, por efecto de la forma, se normaliza. Se normaliza hasta el punto de que para algunas mujeres se termina convirtiendo en una forma de seducción o de vivencia del amor deseable. Entonces, los escritores, las escritoras, somos responsables en la medida en la que sabemos que con nuestros estilos podemos normalizar situaciones violentas o podemos visibilizar situaciones que se dan por normales, no lo son. Entonces, esto creo que para mí es muy importante y esto también atañe a la manera de vivir y retratar la maternidad en mis relatos.
Muy bien. Me ha quedado más claro ahora. Muchas gracias, Javi. Voy a seguir en la misma línea voy a tratar un tema que también nos hace sufrir en la actualidad. Las mujeres pensábamos hasta hace poco que habíamos logrado liberarnos del patriarcado. Lo cierto es que habíamos recorrido un largo camino de luchas y de reivindicaciones. No obstante, hoy en día nos hemos dado cuenta de que en este mundo globalizado y capitalista en que vivimos, se ve que la mujer se ha condenado otra vez a ser una mercancía o una pieza sometida al canon masculino de belleza. Ahora las mujeres consideradas como un reclamo publicitario sufrimos una violencia quirúrgica y estamos obligadas a obedecer a modelos de belleza digital, operado, retocado. Tenemos que ser perfectas, tenemos que tener la sonrisa perfecta, los senos perfectos, el cuerpo perfecto, tenemos que permanecer eternas niñas. Realmente estamos ante una nueva forma de dominación y esclavización de la mujer, protagonizada no solamente por el patriarcado, sino también consolidada por el capitalismo. Este es el gran problema. Esta es la gran trampa donde estamos metidas. ¿Hasta qué punto tus personajes femeninos son conscientes de este juego, de esta trampa? Algunas se operan, yo he visto que algunas se operan para agradar al marido, otras se sienten feas, se ven al espejo y no se consideran tan guapas, no se sienten conformes con su belleza, siempre aspiran a ser más bellas, más guapas. ¿Qué piensas de esta trampa, Marta? Bueno, creo que tú lo has explicado, ya muy bien, ¿no? Yo creo que para las mujeres, tanto para las mujeres que son personajes de novela, como para las mujeres del otro lado de las novelas que estamos en la vida real, porque al fin y al cabo la literatura se inspira en la realidad, pero luego vuelve a la realidad, construye la realidad en la medida en la que puede modificar nuestros valores o puede configurar nuestros deseos. Yo creo que en este doble mundo que está conectado, para las mujeres la apariencia física es un elemento, ¿cómo diría?, de juicio de los demás. Yo siempre cuento una anécdota y la cuento siempre porque me parece sangrante. Cuando yo quedé finalista del Premio Nadal en el año 2006 con Sus anhelos viejos, yo lo primero que leí en internet, en esa época había no tantos blogs como hay ahora, pero era una época que empezaban ya a florecer los blogs de crítica literaria y de otros asuntos. Lo primero que leí fue: mira esa fea que ha quedado finalista del Premio Nadal. Es lo primero que leí. Entonces pensé, bueno, en fin, me pareció una falta de respeto absoluto hacia mi novela, hacia mi capacidad intelectual, y luego yo me miré en el espejo y pensé, pero jolín, si yo soy monísima. Claro que sí. Y además en el año 2006 y tal. Pero es curioso porque, claro, siempre es un arma arrojadiza. El no responder a determinado canon o incluso responder a un determinado canon, pero saber que eso te va a lastimar y entonces utilizarlo como arma arrojadiza contra ti para en el fondo estar atacándote por otras cosas que molestan, como que hayas podido quedar finalista o que hayas podido ganar un premio que crees que un hombre merecería más porque los hombres son los portadores de la palabra universal y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto ocurre en la realidad
y ocurre en mis novelas, y creo que esto siempre ha sido así. Esto no es una cosa de ahora. Es verdad que ahora probablemente la situación se ha extremado muchísimo más por lo que tú has comentado al principio de la posibilidad de la violencia quirúrgica. Y por... Esta es la novedad. Claro, esta es la novedad, que además lo que produce es una homogeneización tremenda del canon de belleza femenino, que si ya ha sido homogéneo más o menos a lo largo de distintos periodos de tiempo, ahora ya es que responde a un molde plástico que se corresponde con un determinado tipo de nariz, con un determinado volumen de mama, con una determinada redondez de las posaderas o con una determinada caída de los párpados. Yo qué sé, es una cosa absolutamente loca. Y esa homogeneización, esa serialización es una manera de fetichizar y, ¿cómo diría?, esencializar a las mujeres de una forma falsa, como si las mujeres tuviéramos que ajustarnos a un ideal que es un único ideal del que si te apartas una milésima ya no vales. Entonces, esto es preocupante porque además responde a intereses económicos y esclaviza mucho a las mujeres que estamos toda la vida pendientes del ácido hialurónico, que ya sabemos que ahora es la panacea universal para todas las cosas que nos pasan en el mundo, pero lo más grave de todo es que todo esto que responde a una expectativa masculina, nosotras lo hemos interiorizado como nuestro deseo. Exacto, ahí está la trampa. Claro, hay mujeres que saben que lo han interiorizado como su deseo y les da la gana hacerlo así. Y bueno, a mí, pues yo con estas mujeres, si verdaderamente lo han pensado, han reflexionado, saben a qué juego están jugando y lo quieren jugar, pues es un problema suyo. Pero el problema es que muchas de nosotras no nos damos cuenta. Exacto. Simplemente es que estás en esa inercia, entras en esa lógica, quieres ser feliz, quieres tener éxito y sabes que tienes que plegarte a ciertos moldes para poderlo conseguir, ¿no? Y entonces esa es la pena, ¿no? Y eso desde el punto de vista cultural enlaza mucho con la idea de la mujer como musa, la idea de la mujer como objeto deseable, la idea de la mujer como diosa, como algo inalcanzable. Yo qué sé, a lo largo de la historia de la literatura española hay algunos poemas barrocos, algunos sonetos o algunos poemas del romanticismo donde la mujer se respeta falsamente porque es tremendamente idealizada, es como una diosa. Y yo muchas veces comento estos poemas con mis alumnos y con mis alumnas y nos damos cuenta de que eso es una trampa, porque convertir a la mujer en una diosa es convertirla en una especie de idolillo de barro que en cuanto se cae al suelo se rompe. En cuanto peca o se desvía de la moral canónica, ya se fractura por todas partes y no hay por dónde cogerla. Hay un poema tremendo de Espronceda, El canto a Teresa. Teresa es la amada de Espronceda, que cuando por fin accede a los requerimientos amorosos de ese poeta que la ama, ella pasa de ser agua cristalina a fétido lodazal de aguas turbias. Entonces dices, uy, esto es una cosa tan rara. Entonces, en la representación de las mujeres en la literatura también hay mucho de eso, ¿no? Extremos. Eres, con perdón, o la santa o la puta. Eres o la madre abnegada, o la mujer fatal que arrastra la perdición a los hombres y es mala y remala por un estigma divino, ¿no? Entonces, en esa franja intermedia quedan todos los grises, todos los matices, toda la pluralidad, todo lo que verdaderamente somos nosotras. Todas nosotras en lo que tenemos de iguales y de distintas, ¿no? Entonces, creo que hay que releer muy críticamente las ficciones, hay que releer muy críticamente las representaciones pictóricas, escultóricas,
no para cancelarlas, yo no soy nada partidaria de la teoría de la cancelación, sino para eso, para de esa lectura crítica extraer un aprendizaje que nosotras podamos sumar a nuevas maneras de ver o miradas de estas que se perdieron, que estaban opacadas porque lo que supuestamente valía era otra cosa, ¿no? Entonces ahora estamos un poco inmersas en ese proceso de combinación de lectura crítica de la cultura que forma parte de nosotras, de la que nosotras nos hemos nutrido, y al mismo tiempo pues intento de descubrir eso, las voces secuestradas por el patriarcado y por el capitalismo, y la búsqueda de nuevas voces y de nuevos lenguajes, de nuevas miradas en este mundo en el que estamos viviendo. Pues sí, es triste, pero tenemos que intentar seguir. Tenemos que intentar seguir, luchar contra todo esto. En esta charla yo voy a intentar siempre contrastar entre escritoras marroquíes, porque me atrae muchísimo la narrativa marroquí actual escrita por mujeres. Le he dedicado un par de artículos y la verdad, cuando yo he estudiado filología española y he descubierto la narrativa marroquí escrita por mujeres de puro azar, la verdad. Y fue para mí volver a enfrentarme conmigo misma, es volver a verme en el espejo. Yo no me esperaba que las mujeres marroquíes escribían cosas tan profundas y tan bonitas, la verdad. En la lucha simbólica contra el patriarcado, la narrativa marroquí escrita por mujeres, siempre hablando de mujeres, intentó destruir el mito del hombre musulmán, viril, superdotado, extremadamente activo sexualmente, creando nuevos personajes masculinos, algo afeminados, en otros casos homosexuales, que conviven bajo el mismo techo con superwomen dominantes, con mucho carácter, con mal genio, mandonas. Podría citar a modo de ejemplo a escritoras fantásticas como Rabia Arihan. Bueno, a lo mejor los nombres no te suenan, pero estamos aquí para compartir experiencias, sí. En su novela Camino del Amor, Latif Al-Bsir en su novela Un abrazo, la difunta Malika Mustadraf en su novela Manicomio. Ahora bien, entre otras, la pareja compuesta de Paula Quiñones, por ejemplo, y Arturo Zarco, en Pequeñas Mujeres Rojas, coincide con esta nueva tendencia desmitificadora del hombre, el hombre viril, el hombre... Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que, mira, cuando yo empecé a escribir esta trilogía del detective Arturo Zarco y de la inspectora de Hacienda Paula Quiñones, que está compuesta por Black, un buen detective no se casa jamás, que es la novela que hace un momento ha citado el director del instituto, y Pequeñas Mujeres Rojas, yo hice de Zarco un hombre homosexual, porque de alguna manera yo quería contradecir todos los clichés del género negro. Entonces, en el género negro hay un personaje muy habitual, que es el detective hard-boiled, que es ese tipo duro, que aguanta como un fajador todos los golpes que le dan la vida en sentido literal o en sentido figurado. Entonces yo era una manera de dibujar, ¿cómo decir? El negativo de la fotografía de lo que era el personaje convencional.
Pero al mismo tiempo, la homosexualidad de Zarco a mí me servía para denunciar una violencia más de las muchas que se denuncian en esta trilogía de novela negra, porque esta trilogía de novela negra denuncia muy explícitamente la violencia física y económica contra las mujeres, la violencia contra los ancianos, la violencia contra los niños, la violencia de ese discurso sentimental del que llevamos hablando bastante rato que nos hiere tanto, pero el hecho de que Zarco no saliera del armario hasta que es un hombre mayor, el hecho de que Zarco pudiera engañar a una Paula ciega por su propia pasión, de lo que está hablando es de un mundo que pone las cosas muy difíciles a los hombres que no responden a ese paradigma de virilidad, sanote, puro machote, y yo no sé, y que se vuelven, que son mujeriegos y todas estas cosas. Entonces, Zarco no se atreve a mostrar quién es realmente porque vive en un mundo que se lo pone muy difícil. Y entonces eso le daña a él y daña a las personas a las que lo quieren. Claro, como en este caso puede ser Paula Quiñones. En cualquier caso, fíjate, probablemente los nombres de mis narraciones sí que se pueden ver esos nuevos modelos de masculinidad de los que habla, por ejemplo, Octavio Salazar, que es un abogado y escritor español que habla de este tema y es muy, muy interesante. Y también se ven distintos modelos de mujer que se quieren liberar de los moldes, de los corsés tradicionales, adoptando diferentes posturas. Algunas reivindicando su condición femenina, su feminidad, sus formas de mujer, su cuerpo de mujer, la legitimidad de ser cuidadoras sin avergonzarte de ser una mujer cuidadora, hacerlo con dignidad y con sabiduría y con amor. Y hay otras que lo que tratan de hacer es impostar un molde masculino. Y en ese sentido, mis novelas están sembradas de preguntas, ¿no? Hay una mujer en Susana y los viejos, que es Mrs. Robinson, que es una mujer que hace exactamente lo que le da la gana, lo que quiere, como si fuera no un don Juan, sino una don Juana. Tiene una relación con un amigo de su hijo. Deja al marido cuando le parece bien, al hijo no lo cuida, no se dice, ay, guapo, bonito, pobrecillo, estás triste, sino que le dice, tú eres tonto, o sea, no tiene como esa especie de cosa cariñosa, melosa de las madres que se preocupan mucho por sus hijos, ¿no? Entonces, hay distintas, o sea, hay mujeres que quieren superar sus insatisfacciones adoptando posturas no convencionales. Posturas que resultan extrañas, que resultan controvertidas, que puedes decir qué mujer más egoísta, o qué mujer más autoritaria, o qué mujer más súcuba. Pero ellas lo hacen desde la conciencia de querer romper un molde muy reducido de lo que es el deber ser de una mujer. Y luego, en mis libros creo que lo que es importantísimo, claro, es el cuerpo. Es el cuerpo, porque las mujeres hemos sido cuerpo, siempre, tradicionalmente hemos sido cuerpo, ¿no? Entonces, en mis libros yo juego todo el rato con la idea esa de que el cuerpo es un texto y al mismo tiempo el texto es un cuerpo y los dos se rompen, como pasa en Clavícula, por efecto de las presiones sociales y económicas de las que no nos podemos aprender. Efectivamente, y que nos enferman y que nos hacen vivir en permanente lucha contra el propio lenguaje. Hay un poema maravilloso de Adrienne Rich que habla de la lengua del opresor. Dice, yo estoy escribiendo con la lengua del opresor, no sé qué. Dice, pero cuidado, es la lengua del opresor, pero la necesito para hablarte.
Yo creo que las mujeres que escribimos, y esto a mí me inquieta y me interesa, pues somos conscientes de que la lengua del opresor nos constituye. Los significados de la lengua del opresor nos constituyen, forman parte de nosotras, y en eso radica nuestra incomodidad y nuestros dolores, y en eso radica nuestro deseo de revelarnos y buscar nuevas formas expresivas, asumiendo las formas, lo bueno de las formas aprendidas, pero buscando, por decirlo de manera metafórica, una lengua del demonio. Reinventando la lengua. Reinventando la lengua, pero desde una concepción como del ángel caído, que es lo que hace, por ejemplo, la escritora ecuatoriana que reside ahora en España, muy joven, Mónica Ojeda, en sus poemarios y en sus relatos, ¿no? Entonces, por eso probablemente hay muchos libros escritos por mujeres, por lo menos los que yo conozco en español, que desde el punto de vista de la utilización del lenguaje son muy sugerentes y son muy intrépidos. Y porque, claro, están ese estilo, esa manera diferente de decir, se está rebelando contra muchos dictados canónicos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde todos los puntos de vista. Ay, perdón. Pues esta magnífica respuesta nos lleva a otra pregunta que tiene mucho que ver con el oficio de ser escritor. En Clavícula, por ejemplo, abordas un tema que no cualquier escritor tendría la osadía de abordarlo, es este malestar generado por el conflicto de dos fuerzas. Por un lado está la necesidad de sobrevivir económicamente, dedicándose al oficio de escritor, sobre todo en esta nueva era mercantilista, globalizada. Y por otra parte está su afán de desempeñar su rol en la sociedad, regida por la dominación de los medios de comunicación, por las redes sociales, por la presión económica. El escritor, bueno, eso aparece en tu novela, lo explica muy bien la escritora, que no es nadie más que tú. Se siente como frustrado y perdido entre la necesidad económica y su afán en intervenir en la transformación de la sociedad. Hoy en día el escritor, el oficio de ser escritor es una misión, un compromiso social, sociocultural, o tiene que quedarse como mero oficio para ganarse la vida. Bueno, esa pregunta es dificilísima. Sí. Es una pregunta muy difícil. Mira, yo siempre me he planteado mi escritura como un oficio. Yo creo que practico el oficio de escribir y yo creo que me lo he planteado así porque de algún modo yo, contra lo que me he rebelado, es contra la concepción de la literatura como el producto de una mente genial. O sea, quienes escribimos somos seres humanos de carne y hueso, tenemos nuestras necesidades, tenemos necesidades afectivas, necesidades económicas, tenemos nuestros deseos, tenemos nuestros desórdenes, nuestras insatisfacciones, como te decía, o sea, todos somos seres humanos y somos seres de carne y de hueso. No somos genios ni genias que por la mañana nos levantamos, nos toca el dedo de Dios, nos inspira, ¡plas!, y nos sale ahí un soneto con estrambote. No, somos personas que observan, que utilizan una materia prima que es el lenguaje y que intentan convertir en un objeto externo comunicable a los demás, que es el texto,
intentan convertir en su magma interior, sus sentimientos, en eso a través de la manipulación lingüística para poder comunicarse con los demás. Entonces, yo desempeño un oficio y lo que quiero es que mi oficio tenga dignidad. Entonces, ahí hay dos niveles de dignidad en mi concepción del trabajo que yo hago. Hay un nivel de dignidad que tiene que ver con la dignidad económica, con que a ti te paguen por tu trabajo, porque tu trabajo es considerado en la sociedad, y esto es una lucha, porque en el campo literario hay unas desigualdades tremendas, hay una sociedad de clases donde hay personas muy privilegiadas y personas que no tienen absolutamente ningún privilegio y no pueden vivir de su oficio de escribir, sino que tienen que compatibilizar su tarea con otras cosas muy diferentes. Esa es una parte de mi dignidad. Y luego hay otra parte de mi dignidad que tiene que ver con mi responsabilidad como persona que toma la palabra en el espacio público. Y que tiene que tomar la palabra en el espacio público de una manera responsable. No con el objetivo de ser edificante, porque la literatura en el siglo XXI ya no es, o sea, ya no entra dentro del paradigma de lo edificante, pero sí desde esa conciencia de que lo que digas, el modo en el que tú estás diciendo lo que dices, que en definitivamente es lo que dices en literatura, de alguna manera va a incidir en el espacio de recepción. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno dice. O si no tienes cuidado con lo que uno dice, ser conscientemente transgresora o conscientemente iconoclasta. Pero quiero decir, tienes que ser responsable de tus palabras. Responsables de ser honesta. Ser honesta, ¿no? Esto a veces puede traducirse en que le des una caja de cerillas a un pirómano o puede traducirse en otro tipo de cosas, pero ya te digo, creo que la dignidad de mi oficio pasa por una reivindicación económica, por una reivindicación de una forma de vida que separe nuestro trabajo del ámbito de lo divino y del ámbito de eso vocacional que no se paga, y por otra parte eso no contradice el hecho de que tú quieras, no, tú tengas la conciencia de que tu palabra siempre va a incidir de alguna manera en la comunidad a la que te diriges. Mira, hay un escritor español muy interesante que ya murió, que se llama Jesús López Pacheco, que él decía que lo imposible, que la literatura comprometida, eso que llamamos literatura comprometida, era la literatura que decía que sí a el discurso dominante de la realidad. Es decir, él tenía una visión de la literatura comprometida diametralmente opuesto al que manejamos. Nosotros cuando hablamos ahora de literatura comprometida, hablamos de esa literatura que disiente de las frases hechas de la ideología dominante, que es lo mismo que la ideología invisible. Él decía que comprometerse era practicar ese tipo de literatura que se escribía desde una supuesta neutralidad y que en el fondo lo que estaba era asintiendo al status quo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no querría hacer bajo ningún concepto. Pero no creo que desde la acepción del compromiso que tú has manejado, ese compromiso sea incompatible con el derecho de querer vivir dignamente de tu trabajo. ¿Y se logra o no? ¿Se logra vivir dignamente? Bueno, pues mira, yo ahora te mentiría si te dijera que no lo logro. Es una pregunta indiscreta. No es una pregunta indiscreta, porque yo durante muchos años me he quejado de que no lo lograba ni a palos, o sea, era imposible, ¿no? Yo tenía que hacer mil cosas y las he hecho, y creo que está bien en el sentido de que no es bueno ensimismarse solamente en el mundo literario, creo que hay que tener una pata en la realidad y ver cómo son las relaciones de poder en la realidad y en el ámbito del trabajo, más allá de este mundo cultural e intelectual. Entonces yo durante muchos años me he quejado, ahora me quejo menos, porque sí que es verdad que puedo vivir de mi trabajo si consideramos que mi trabajo no es solamente escribir libros. Yo vivo de escribir libros
y de todo lo que supone escribir libros, es decir, de la periferia de la literatura. Yo vivo de los artículos de prensa que me salen porque escribo libros. Vivo de las conferencias que doy porque escribo libros. Vivo de los talleres de los que me llaman para impartir clases porque escribo libros. Entonces, al final yo estoy muy pluriempleada. Ajá. Pero bueno, por lo menos tengo un trabajo que me gusta mucho. Eso sí, eso te iba a decir. O sea, que ganas la vida disfrutando de lo que haces. Me gano la vida disfrutando. Tampoco hay que tener una visión muy idílica de lo que es la escritura, porque es verdad que, y eso todas las que escribáis os daréis cuenta, ¿no? Hay veces que escribiendo se goza, pero hay veces que escribiendo no se goza nada. Hay veces que se pasa verdaderamente mal. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando estaba acabando Pequeñas Mujeres Rojas, yo somaticé tantísimo lo que estaba pasando en esa novela que me salió un orzuelo en el ojo. O sea, se me puso un ojo así de gordo y yo creo que la culpa la tuvo el libro. Lo que pasa es que luego yo le devolví la pelota al libro y hice que uno de los personajes sufriera de un orzuelo. Dije, esto es, la vida se mete en la literatura y la literatura vuelve a la vida y yo se la devuelvo a la literatura a ver si me quito ya de una vez de este maldito orzuelo que me tiene el ojo izquierdo fastidiado. Es una terapia muy efectiva, por lo visto. Pues ya que sacaste el tema de Pequeñas Mujeres Rojas, pues en esta novela es una novela además de compromiso político que reflexiona sobre el pasado para poder dar un paso hacia el futuro. O sea que no podemos dar un paso adelante si no hacemos las paces con el pasado. Háblame de esta experiencia. Bueno, yo nuevamente tú lo has explicado muy bien, Jadilla. En Pequeñas Mujeres Rojas, que forma parte de esta trilogía de la que ya hemos hablado de Arturo Zarco, el objetivo general del proyecto es la denuncia de la violencia en distintos niveles, tanto la violencia de la realidad como la violencia discursiva, que al fin y al cabo forma parte de la realidad. Entonces, yo creo que una de las violencias discursivas más terribles que padecemos ahora en España es la que se ejerce contra la memoria histórica y la memoria democrática. Nosotros somos un país que tuvo una sangrienta guerra civil con consecuencia de un golpe de Estado y luego tuvimos 40 años de dictadura. Entonces, esos 40 años de dictadura dejaron unas heridas abiertas que no han cicatrizado. Pese a que en el proceso de transición democrática se buscó la conciliación nacional, la conciliación nacional pasó por una idea de supuesta igualdad entre los bandos que no era cierta, porque unos habían ganado, otros habían perdido, unos tenían muchos muertos enterrados en las cunetas y muchas muertas enterradas en las cunetas, muchos desaparecidos y muchas desaparecidas, y otros no tanto. Y luego, pues eso, el bando de los vencidos y de las vencidas había sufrido la represión durante 40 años, discriminación laboral, pobreza, muchas cosas. Entonces, la manera en la que ahora se cuenta la historia, como haciendo borrón y cuenta nueva, es una manera de ejercer la violencia contra los que reivindican sus derechos y su memoria del pasado. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas se expresa un poco la idea de que no podemos vivir en una sociedad que tenga una democracia de calidad si no restañamos esas heridas. Entonces, desde luego, una manera de restañar esas heridas es no permitir que blanqueen con eufemismos la historia negra de nuestro país. No permitir que un líder de la ultraderecha diga en un parlamento que este es el peor gobierno que ha tenido España en los últimos 80 años, porque eso significa que Franco fue mejor. Sin decirlo,
pero lo está diciendo así. Entonces, esa malversación de la memoria, esa malversación torticera de la memoria histórica, a mí me parece un modo brutal de ejercer la violencia. Entonces, la ultraderecha en España, que está en plena ebullición y ascenso, tiene dos objetivos terribles. Uno es la memoria histórica y el otro es el feminismo. Por eso en Pequeñas Mujeres Rojas hay un cordón umbilical que une la violencia que se ejerce contra los vencidos y las vencidas de la guerra con la violencia que se ejerce contra las mujeres. Están conectados por esa fragilidad que ahora pues intentan todavía hacer más grande, agrandar pues, los violentos discursos ultraderechistas. Entonces, esto creo que es algo muy patente en pequeñas mujeres rojas. Ok. Ya que hablamos de mujeres, de pequeñas mujeres rojas, me gustaría que nos hablaras de la técnica utilizada. La técnica de invitar a voces de mujeres y niños a que cedan su voz y que hablen de su sufrimiento, de todo lo que no se ha dicho. Esto a mí personalmente me ha recordado la técnica utilizada por el escritor español Andrés Sorel en Las voces del estrecho. En tus entrevistas has hablado de Juan Rulfo y las voces de los fantasmas y en Pedro Páramo, pero a mí realmente me recordó más a Andrés. Yo no sé si te has inspirado de esta novela o la has consultado, pero la misma técnica se utiliza invitando a voces de muertos, no son mujeres, sino que son de varias edades, de género femenino o masculino, que van contando sus vidas en Marruecos, en África. Todos estos cadáveres muertos, bueno, perdidos en el estrecho, que no tienen nombre, empiezan a prestar su voz, a hablar de lo que nunca se ha dicho. Casi coincidís en la misma técnica. ¿Me podrías hablar más sobre esta técnica tan innovadora? Bueno, yo lo primero que te tendría que decir, Jadilla, no he leído la novela de Andrés Sorel. Entonces, no lo haré porque por lo que cuentas, además a mí me interesará muchísimo. Disculpa. Pero la idea de que los muertos hablen, la idea de que las muertas hablen, es antigua en la literatura. Los muertos y las muertas y los fantasmas y las fantasmas llevan hablando a lo largo de toda la historia de la literatura. En el caso de Pequeñas Mujeres Rojas, para mí era muy importante construir este orfeón polifónico de voces, que son las voces de las mujeres muertas y los niños perdidos, en homenaje a Peter Pan, porque me parecía que esa voz empastada, esa voz plural, esa voz de mandíbulas que entrechocan con cabezas de fémures en la fosa y coexisten con las lombrices y las raíces de las plantas y tienen la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro y fascinarse con un mundo que está en plena transformación de lo analógico a lo digital y que buscan un like y que ríen y que gritan y que cantan canciones y que recuerdan a Dorothy Parker y a los brigadistas internacionales, esa voz operística, si quieres, o ese coro fantasmagórico, saca a la novela de la memoria de una especie de pátina folletinesca y sentimental que hace que ya no la oigamos. Es decir, para mí ese coro de voces de personas muertas es una manera de hacer ver lo que ya no se ve porque estamos demasiado acostumbrados a oírlo como si fuera la música de un ascensor. Entonces,
estas voces lo que hacen es alertarte con su sentido del humor vitriólico, con su extraño ojo, con su mirada que es a veces queer, que están allí todos mezclados y no se sabe ni lo que son, ni a dónde vienen, ni a dónde van. Entonces, la elección de esa voz, el trabajo con esa voz, es una de esas opciones estilísticas que para mí son muy significativas en Pequeñas Mujeres Rojas y que a mí como escritora me han... esto creo que ocurre pocas veces, ¿no? Porque tú cuando estás escribiendo un libro o construyendo un personaje, te enajenas, buscas fuera de ti o te ensimismas o las dos cosas a la vez. Entonces a mí enajenarme en este coro de mujeres muertas y de niños perdidos me ha ayudado a colocarme en un punto de vista que no es exactamente el mío y del que he aprendido cosas. Me ha hecho consciente de que la literatura no solamente es performativa, comunicativa hacia afuera, sino que además es una herramienta de aprendizaje para quien la está practicando, ¿no? Entonces, esa es un poco la necesidad que yo tenía de hacer estas voces. Impresionante. La verdad es que no sabía que esto pasaba de esta manera, que eran cosas que salían para afuera y que volvían a... Claro, y además, fíjate, exteriorizar. Sí. Esa voz, claro, tú lo acabas de decir muy bien, es interior, es exterior y es y de alguna manera se coloca en el centro de ¿cómo diría? De un eje de abscisas y ordenadas, como se dice en matemáticas, ¿no? Porque en Pequeñas Mujeres Rojas hay dos movimientos del punto de vista que son fundamentales. Por una parte está el punto de vista que va del pasado hacia el presente y hacia el futuro, ese punto de vista que te hace reflexionar sobre que no hay posibilidad de un futuro utópico sin conciencia de un pasado en el que ya hayamos podido hacer cicatrizar todas nuestras heridas, y junto con ese movimiento del punto de vista hay otro, que es el que va desde debajo de la tierra, desde lo concreto y lo microscópico de la fosa, hacia el cielo y la visión cenital, hacia la panorámica histórica, de lo particular, de lo pequeño, hacia lo general. Entonces, esos dos movimientos del punto de vista de izquierda a derecha y de abajo a arriba son posibles por esa voz omnisciente y plural de los niños perdidos y las mujeres muertas. Si no, no sería posible. Si no, no podrías contar con esa voluntad de hablar de lo mínimo, de lo minúsculo, del pequeño detalle subterráneo y al mismo tiempo de tener una panorámica global del proceso histórico. Muy bien. No sé cómo vamos de tiempo, pero yo te quería exprimir al máximo, Marta, lo siento. Espero que no haya sido muy no te haya agotado mucho, Marta. Nada. Jadilla, Marta, ha sido muy interesante. Lo siento que la cámara ahora, no sé por qué el ordenador no la reconoce, pero estoy aquí escuchándoos. Y yo creo que estaría bien a lo mejor dar la oportunidad de que si alguien tiene alguna pregunta pueda hacerla. No sé si algunos de los asistentes quieren hacer algún comentario o tienen alguna pregunta en concreto. Y si no, hacemos lo que yo hago siempre en estos casos, que es que pregunto yo. Perfecto. Es broma. No. ¿Cómo se nota que somos profesoras? Claro, decir, a ver, tú, la de la segunda fila a la derecha. No, que va, es broma. Bien, es un poco para ilustrar que no mordemos a nadie. Bien, si nadie se anima, yo sí que quisiera hacer un comentario, y es que al leer el libro de Clavícula me pareció muy curioso el hecho de que precisamente reflejar la fragilidad de la protagonista transmitía la fortaleza de atreverse a hacerlo. Quiero decir, me pareció muy osado incluso
el hablar de según qué cosas que yo creo que tantas mujeres hemos sufrido y que a veces de una forma inconsciente, y precisamente enlazándolo con lo frágil que somos las mujeres, al mismo tiempo que tenemos la fortaleza de experimentar todo eso. No sé si me explico. Te has explicado muy bien y además es un comentario con el que yo me siento absolutamente identificada y que en algún momento he verbalizado, ¿no? Yo personalmente nunca sé si soy una mujer extremadamente frágil que parece muy fuerte o si por el contrario soy una mujer muy fuerte que parece muy frágil. Y creo que esta duda que yo tengo respecto a mí misma podría ser trasladable a casi todo nuestro género. Al final creo que somos las dos cosas a la vez. Somos muy frágiles y muy fuertes, pero sí que es verdad que Clavícula es un libro que, reflexionando sobre la fragilidad específica de las mujeres en el mundo en el que vivimos, reflexionando sobre nuestros miedos, reivindicando nuestro derecho a la queja y nuestro derecho a salir de ese lugar de abnegación que se nos supone por ser mujeres, hablando de todas esas fragilidades y de esos procesos de cristalización del cuerpo que tienen que ver con la menopausia, con que te duele todo, o con esas enfermedades como la fibromialgia, que yo creo que se relacionan con una autoexigencia enorme en un mundo y en un contexto social que te es hostil por ser del género en el que eres. Bueno, pues toda esa fragilidad que contiene esta novela, creo que al final pues se traduce en un libro que es valiente. En un libro que sí que es intrépido y que yo os tengo que decir que probablemente Clavícula, entre los libros que yo he escrito, es el que más me ha sacado del cenáculo de las escritoras y los escritores que hablamos de literatura, de la forma, del fondo, del no sé qué, del no sé cuántos, y me ha llevado a otros lugares. Me ha llevado, por ejemplo, a hospitales, para hablar con médicos de la relación jerárquica y de la relación de poder que se establece entre el médico y el paciente, el miedo que pasa el paciente, porque claro, los pacientes y las pacientes siempre estamos en una situación excepcional y el médico o la médica que te atiende, para él es su rutina. Entonces, se trata de encajar de alguna manera, de buscar un punto de encuentro entre esos dos puntos de vista, un punto de vista hipersensible, por una situación que tiene que ver con el miedo y el dolor, y un punto de vista insensibilizado por la repetición del dolor. Entonces, Clavícula me ha llevado a hablar en hospitales y también me ha llevado a asociaciones de personas que padecen dolores crónicos y que buscan que su dolor no los convierta en malas personas. Que es una cosa curiosísima, porque a veces el dolor te fragiliza y te convierte en una persona pero hay veces que te convierte en alguien autoritario, porque a nadie le duele como te duele a ti. Y por lo que tú has pasado no ha pasado nadie. Entonces, las personas con dolor crónico son muy conscientes de ese tipo de irritación o de ese tipo de posición psicológica superior en la que se colocan y la combaten a toda costa. Bien, pues no sé si alguien más tiene algún comentario. Sí que estamos recibiendo agradecimientos en el chat y yo creo que ya sería... Yo, Maribel, ¿sí? Disculpadme, sí, quiero explicitar las gracias. Muchísimas gracias, director, gracias, Maribel, gracias, Marta, gracias, Jadilla, y hacéis una pareja estupenda. Me ha resultado muy interesante vuestro diálogo. Muchísimas gracias. Oye, pues muchas gracias a ti y nada, Jadilla y yo lo vamos a pensar y a partir de ahora a ver si se acaba la pandemia y hacemos una pareja de hecho y nos vamos a recorrer el mundo con nuestras conversaciones. Esto estaría muy bien, ¿verdad? Sí, lo disfrutaremos al máximo, ¿eh? Claro, hay una química extraordinaria, la verdad, y un ambiente muy armonioso, la verdad. Yo he disfrutado muchísimo. Yo también, y te tengo que decir que pese a que ahora veo que ha pasado 1 hora y media en el reloj, no me había dado cuenta. O sea que, tampoco, muchas gracias por todo.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Despide la actividad el director Miguel Ángel San José. Pues nada, reiteraros las gracias. Efectivamente, estoy de acuerdo en que esta hora y media ha pasado volando. Ha pasado volando. El formato de las preguntas, las respuestas y los temas que habéis tocado, pues realmente ha sido ameno, muy ameno. Y bueno, pues ¿qué voy a deciros? Que muchísimas gracias, que ha sido un placer y un lujo teneros aquí esta tarde. Y la pena ha sido, pues esto, que no es presencial, ¿no? Porque si no, ahora nos iríamos a dar una vuelta por la Medina. También. Y a cenar por ahí. Ni me lo digas, por favor, no. Yo voy corriendo. Pero bueno, ya habrá ocasión, seguro. Sí, claro, ojalá. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todas las que habéis asistido, a Miguel Ángel, a Maribel, a Jadilla, y porque nos reencontremos muy pronto. Muy amables. Inshallah. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Hasta pronto. Adiós.